una buena ecografía, el médico difícilmente hará un diagnóstico y quedará al enfermo. Y nosotros tenemos una sociedad y no la podemos conocer porque aquellos que dominan los medios no nos lo quieren presentar. Tenemos alternativas, lo he dicho. Los nuevos medios digitales nos permiten tener alternativas. De los grandes medios tenemos que ir con cuidado. Solo un pequeño ejemplo para terminar este primer punto. El periódico más leído de Francia se llama Le Figaro. El propietario de Le Figaro es un señor, un industrial francés, que se llama Serge Dassault. Si pierdes 5 minutos buscando la biografía de este señor, te das cuenta que en primer lugar es el mayor fabricante de aviones de combate de Francia. En segundo lugar, tiene una pena de cárcel de 9 años, juzgada en Bélgica, por estafas que este señor cometió en aquel país que nunca pisa para que no lo tenga. Y finalmente, el señor Dassault, hace escasos meses, fue destituido de la alcaldía de su pueblo, pues que se descubrió que había manipulado el voto para hacerse general. Este personaje ejemplar, primer fabricante de aviones de combate, 9 años de cárcel en Bélgica y manipulador de votos en su pueblo, hoy es el amo y señor del mayor periódico de Francia. Es solo un pequeño ejemplo para que nos demos cuenta cómo, un pequeño detalle. Este señor se llama Dassault, pero su abuelo no se llamaba Dassault. Su abuelo se llamaba Bloch y se cambió el apellido, porque Bloch era un apellido judío y no le interesaba en aquel tiempo tener un apellido judío. Se cambió con el nombre de Dassault. ¿Pero qué significa Dassault? En Francia, un char Dassault es un carro de combate. El abuelo se dedicaba a los carros de combate, porque los aviones todavía no existían en aquel tiempo, existían muy pocos. El nombre que el hombre adquirió fue el de señor Dassault. Su hijo se llamó Dassault y su nieto se llama Dassault. Su nieto se llama señor carro de combate y es el dueño del primer periódico de Francia. Este era el primer tema que quería dar a conocer. Vayamos con mucho cuidado con la cuestión de las enfermedades. Segundo, seamos conscientes. Aunque las cosas estén muy mal, y están muy mal, como diré a continuación, pese a todo, los que vivimos en este mundo europeo somos de los más privilegiados del planeta. Démonos cuenta de ello. Claro que se sufre, claro que la gente tiene dificultad para pagar la hipoteca, claro que la gente incluso tiene dificultad para encontrar un techo a veces, pero por descontado somos privilegiados. Somos privilegiados, puesto que al fin y al cabo, un plato en la mesa, quien más, quien menos, lo tiene todo el mundo. Y ustedes dirán, porque se preocupan mucho del tema, un techo a lo mejor no, a lo mejor no. Pero techo lo habría si repartiéramos bien los pisos. Hace un año, una institución que todos conocemos que se llama Cáritas, nos decía que en Cataluña hay gente sin techo. Seguramente vosotros os preocupáis de los sin techo en alguna época dada. Y que en Cataluña, por cada uno de los sin techo, que acaban durmiendo en los cajeros automáticos o en el metro o donde sea, habría a su disposición 100 pisos vacíos, cerrados con buen cerrojo, esperando que suban de precio para especular con ellos. Es la perversión absoluta de esta sociedad rica. No podemos admitir esta especulación. Somos ricos, tenemos un plato en la mesa, pero no todos tienen un plato en la mesa. Hace escasas semanas leía un informe elaborado por un señor suizo, se llama Jan Ziegler. Fue durante muchos años el director de lo que en la ONU se llama el Programa Alimentario Mundial. Nos decía que en el mundo, según sus entenderes, y es de pensar que él tiene buena información, diariamente alrededor de 100.000 personas mueren diariamente. En un planeta que tiene mucho más alimento que el que hace falta para darle las calorías suficientes a toda la población mundial. Unos tenemos mucho, otros tienen poco. Pero la solución, y todos lo sabemos, no es que los que tenemos mucho mandemos a los que tienen poco. Esto en casos excepcionales se puede hacer, pero por lo general distorsiona la alimentación local. Lo importante es que cada país produzca sus propios alimentos. La ONU ha trabajado el tema y justo en junio de 2008 dijo que si se quería eliminar el hambre en el mundo haría falta constituir un fondo extraordinario que debería dotarse por parte de los países ricos con 50.000 millones de dólares al año y que con esto se podían hacer caminos rurales, formación profesional agraria, tractores, granjas, lo que ustedes quieran, y que en poco tiempo se eliminaría el hambre del mundo. Inmediatamente la ONU dijo, países ricos del planeta, vamos a crear un fondo extraordinario, dotarlo con 50.000 millones de dólares al año. ¿Qué dijeron los países ricos? Que ni hablar, que no tenían este dinero, que sus presupuestos eran limitados. La ONU lo lamentó y dijo que en este caso el hambre continuaría.
Esto sucedía en junio de 2008. En septiembre de 2008, concretamente el día 15 de septiembre, estallaba esta crisis que en este momento estamos sufriendo. ¿Por qué podemos decir que estalló el 15 de septiembre y no estalló el 14 o no estalló el 16? Porque el 15 de septiembre fue el día precisamente en que una gran banca norteamericana llamada Lehman Brothers declaró quiebra y a partir de allí arrastró a proveedores, a acreedores, a accionistas, a clientes, a la que ustedes quieran. El día 15 de septiembre oficialmente empezó la crisis. Lehman Brothers fue un desastre. Supongo que no ignoráis que Lehman Brothers tenía un director en España. Se llamaba Luis de Guindos y es el actual ministro de Economía. Bien, así está. Sucede que todos los bancos del planeta empiezan a ir mal y los gobiernos de los países ricos empiezan a ayudar a estos bancos. No dicen textualmente ayuda, dicen inyección de liquidez a la banca, que es una palabra suave e interesante. Muy bien, ¿qué total de inyección de liquidez le han dado a la banca los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Japón, de Canadá durante estos 3 años y medio? Este es un tema que me obsesiona y lo vengo trabajando. Creo que escrupulosamente. La cantidad de dinero que se da a la banca en estos 3 años y medio supone 4.600.000 millones de dólares. Si hacemos una pequeña división de estos 4.600.000 millones repartidos frente a los 50.000 millones que Badalona pedía para eliminar el hambre, veremos que el cociente tiene un resultado, 92. Dicho de otra manera, con el dinero dado a la banca, llena de delincuentes, durante estos 3 años y medio, se hubiera podido cancelar el hambre del mundo 92 veces. Somos unos privilegiados y esto vale la pena que lo sepamos. Es la segunda cosa que quería decir. Somos privilegiados. Pero la tercera cosa, imprescindible y básica en un congreso de educadores sociales, también tenemos crisis. También tenemos crisis y también hay gente que se lo pasa mal y todo el mundo lo sabe. Hoy es viernes, un día terrible. El otro día hablaba con un amigo y me decía, antes para mí el viernes era el día más feliz de la semana. Se acercaba el fin de semana. Hoy hay Consejo de Ministros cada semana, terrible, porque sabes que después de cada semana habrá un recorte propiciado por el gobierno y el presidente nos lo ha amenazado ya. Cada semana hay un recorte. Pues bien, quisiera decir algo. Los recortes no son necesarios. No son necesarios. Son perfectamente soslayables. Si se administra bien el dinero, claro está. ¿Y por qué son soslayables? Hombre, porque recortar algo significa que no hay dinero. ¿Y cuándo un Estado o una administración pública no tiene dinero? O bien, cuando no tiene ingresos suficientes, o bien, cuando malgasta en el terreno de los gastos. ¿Tenemos ingresos suficientes? Si los administráramos bien, seguro. En mi ciudad hay una universidad llamada Pompeu Fabra y un profesor, cuyos escritos os recomiendo totalmente, que se llama Vicens Navarro, publicó, con apoyo de los profesores, un estudio hace 7 o 8 meses. Un estudio que evaluaba el fraude fiscal en España. Y decía que el fraude fiscal, de acuerdo con sus estimaciones, suponía anualmente 80.000 millones de euros. Tan pronto se publicó esta cifra, los 2 gremios de inspectores de Hacienda que hay en España avalaron esta cantidad y dijeron: nosotros que nos dedicamos al tema somos conscientes que sí, que más o menos el fraude fiscal supone 80.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, algo que a todos vosotros os preocupa: las pensiones. ¿Qué supone en España el pago de pensiones? Hay 4 pensiones básicas: jubilación, larga enfermedad, orfandad y viudedad. Las 4 pensiones sumadas al gobierno español le suponen un gasto anual de 115.000 millones de euros. Si rescatáramos los 80.000 de fraude fiscal, tendríamos 195.000 millones de euros. Podríamos subir las pensiones un 60 o un 70%. No es que no haya dinero, es que hay que ir a buscar los 80.000 millones. ¿Hay alguna voluntad? Que me quedan 2 minutos, no hay ninguna voluntad de rescatar la fraude fiscal. Termino en esto porque ya me he pasado. Habría que tener cuidado con el fraude fiscal. No se busca. Si después no coloca el tiempo, ya veré qué es lo que se tendría que hacer. Pero no solamente hay pocos ingresos. Los recortes vienen de que hay malos gastos. Y por descontado, uno de los peores gastos que tenemos, además del militar, que es inaceptable, hay también otro
se han dado a los bancos. Nos hemos gastado miles de millones. Pondré un ejemplo, porque hay muchos casos que todavía están sub judice, pero hay uno que ya es un caso cerrado, es el de la Caja de Castilla-La Mancha. La Caja de Castilla-La Mancha dio en un agujero de 3.900 millones de euros. El gobierno español acudió a tapar este agujero inmediatamente. ¿Qué son 3.900 millones de euros? El equivalente a 3 años de subida de pensiones. Un tema que seguro que preocupa en un mundo de educación social es cómo no han subido las pensiones el último año. Habrían podido subir 3 veces si se hubiera ahorrado el dinero de la Caja de Castilla-La Mancha. ¿Por qué la Caja de Castilla-La Mancha llegó a esta situación? Lo explicaba el periódico. Porque sus directivos, en lugar de dar crédito a la gente, se otorgaban crédito a ellos mismos y tenían la costumbre de no devolverlos. Y además, porque la Caja de Castilla-La Mancha hizo una inmensa inversión construyendo un aeropuerto en Ciudad Real, en el que jamás aterrizó ningún avión, por casualidad. ¿Y quiénes eran los directivos de la Caja de Castilla-La Mancha que llevaron a la Caja a esta situación? Que necesitó de la ayuda del erario público. El presidente y el vicepresidente. ¿Quién era el presidente? ¿Quién es el presidente? Un señor que se llama Juan Pedro Hernández Molto. Nadie lo conoce, pero si buscas su currículum te das cuenta que hasta el noviembre pasado este señor era senador del PSOE y miembro de todas las comisiones de anticorrupción del partido. Pero si sigues analizando quién era el vicepresidente es un señor que se llama Alfonso o Alfredo, no me acuerdo exactamente, López del Hierro. Tampoco su nombre nos dice nada, pero el nombre de su señora nos dice muchísimo. Su señora se llama Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular. Esta es la gente que nos gobierna. Por tanto, puedo asegurar claramente que los recortes no son necesarios. Si rescatamos el fraude fiscal, si no gastamos inútilmente, tendremos dinero. Quedaban 2 cosas más por decir, pero estoy consciente. Hemos dicho, primero, que hemos estado bien informados, segundo, que somos unos privilegiados, tercero, que pese a todos hay crisis y recortes que podríamos evitar. Cuarto, una cuestión que quizá tendría que poner al final, porque al final hablaremos de futuro, pero este futuro ya es presente. Estamos en un callejón sin salida desde el punto de vista medioambiental. No podemos seguir creciendo de la manera que lo hemos hecho hasta ahora. Esta crisis nos ha enseñado que hemos de cambiar el modelo económico. Aquellos que son de mi edad y que llevamos 50 años consumiendo desde que compramos el primer 600 o el primer televisor hasta ahora, hemos consumido todo lo que hemos querido y más. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Lo sabemos todos. Hemos gastado el 70% del petróleo acumulado durante miles de años. Hemos calentado por lo menos 1 grado la temperatura del planeta, con lo cual los icebergs del polo norte y del polo sur se han ido derritiendo, las aguas oceánicas han ido subiendo y hay un pobre país llamado las Maldivas, que no las Malvinas, que está situado al lado de la India, que ya ha visto desaparecer la mitad de su territorio hundido bajo las aguas. ¿Qué más hemos hecho? Hemos destrozado los bosques, hemos hecho desaparecer especies animales y especies vegetales, hemos contaminado el aire, hemos contaminado el agua y no por eso hemos sido más felices, no por eso hemos sido más felices. Hemos de cambiar el modelo. Hasta 1986, todo lo que los humanos consumíamos, el planeta era capaz de reproducirlo por entero al año siguiente. Cortábamos madera, volvía a crecer. Ensuciábamos el agua, los ríos la purificaban. Contaminábamos el aire, los vientos lo hacían limpio. Pero desde 1986 hasta ahora, hemos corrido tanto nuestro consumo que ya no le da tiempo al planeta a recuperarlo. El último dato que he leído es frustrante. Todo lo que el planeta recuperó en 2009, no tengo datos en la mano de 2010 y menos de 2011, todo lo que el planeta recuperó en 2009 no era lo que los humanos habíamos consumido en 2008. Era lo que los humanos habíamos consumido del 1 de enero al 23 de septiembre del 2008. ¿Y cómo pudimos vivir del 24 de septiembre al 31 de diciembre? Sencillamente a costa de futuras generaciones, comiéndonos aquello que no nos corresponde comer, que corresponde a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y suerte todavía que no todos consumimos por igual, no todos consumimos por igual, porque si todos consumiéramos por igual, nos daríamos cuenta que el planeta no resistiría hasta el 23 de septiembre. En el mundo vivimos 7.000 millones de habitantes, de los cuales 1.000 consumimos a todo trapo, y los otros 6.000 están con un palmo de nariz, viendo cómo es nuestro consumo, y algunos de ellos, como por ejemplo en China, muertos de ganas de ser como nosotros.
Si los 7.000 millones de personas quisieran tener a su alcance la misma madera, el mismo mineral, el mismo petróleo, la misma agua, todo aquello que nosotros consumimos, si quisieran consumirlo igual que nosotros, los estudios lo explican, no llegaríamos al 23 de septiembre, llegaríamos al 7 de abril de cada año. Dicho de otra manera, si todo el mundo quisiera consumir como nosotros y derecho tienen a consumir, necesitaríamos 4 planetas. Y como 4 planetas no los tenemos, y de momento solo tenemos uno, hemos de conformarnos con él. Y es un acto de equidad que empecemos a racionalizar nuestro consumo. Que entremos en aquel mundo que se llama el mundo del decrecimiento. Decrecimiento material, que no decrecimiento espiritual, teatral, poético, musical, amoroso, que crezca como quiera. Pero crecimiento material hay que cambiar. Si esta crisis sirve para que cambiemos nuestras actitudes de futuro y para que intentemos que la gente tenga más responsabilidad en sus actuaciones, quizá podremos utilizar algo que yo no sabía. Para mí la palabra crisis siempre era fea, siempre era algo que funcionaba mal, algo que era grave. Pero me dijeron algunos filólogos, y yo por descontado no sé nada de griego, que en griego crisis significa oportunidad. De manera que valdría la pena que aprovecháramos esta crisis para que se abriera una oportunidad a un mundo que fuera evidentemente más sostenible, que fuera más justo y que fuera más razonable. Después diremos más cosas. Muchas gracias.